de una creación que tiene que tomar decisiones. Y esta decisión va a marcar, para bien o para mal, el destino de la humanidad. El hombre decidió no obedecer a Dios. Decidió no amarle. Decidió seguir su propio camino. ¿Y qué hizo Dios? Respetó la decisión. Porque Dios va a respetar sus leyes. Ahora, esto trae consecuencias. Y produjo en el hombre el pecado, y en medio del pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Las consecuencias en la creación se hicieron ver pronto. Vieron que el pecado producía muerte, producía dolor, producía enfermedad. Las plantas producieron espinos. Los animales que antes estaban juntos se atacaron los unos con los otros. El hombre pudo ver por primera vez que un hermano matara a otro. Y muchas calamidades vinieron sobre la tierra. De toda la mentira que Satanás inculcó al hombre, y el hombre fue engañado para desobedecer a Dios, y que produjo y ha producido tanto daño en esta creación. Los resultados de las decisiones no se ven inmediatamente, se ven a veces a corto, mediano y largo plazo. Por eso es bien importante que la decisión que tú tomes puedas orar antes y pedir a Dios que te ayude. Pedirle sabiduría al Señor y te la va a dar. Dios quiere ayudarnos, pero debemos regresar a Él. Entonces el verdadero amor tiene este fundamento. Para el que ama de verdad, le es fácil obedecer. Y voy a leer Juan 14:15 para que mire lo que dice. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la clave. Cuando dice si me amáis, o sea, si usted decide amar, es fácil obedecer. Porque en la verdad el temor es echado fuera. Ahora, Juan 14:24, vamos a leerlo también, dice: el que no ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, redundando y uniendo los dos versículos, si amamos a Dios es fácil guardar los mandamientos. Si no lo amamos es difícil obedecer. Porque la ayuda que Dios nos da para caminar en la verdad no viene, sino que andamos por nuestros propios medios. Hay partes en la Biblia que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Cuando nuestro corazón está lleno de humildad, podemos encontrar la gracia de Dios. Pero cuando en nuestro corazón no está el deseo de obedecer, terminamos haciendo nuestra propia voluntad y no guardamos la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que sepamos escoger esto. Dios nunca va a imponer su voluntad a sus criaturas. Todos somos libres de elegir entre el bien y el mal, la maldición y la bendición, y de entre la vida y la muerte. Quiero leer un versículo en Deuteronomio 30:19 que nos pone en alerta de lo que acabo de decir. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante
la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, oyen esa palabra, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nunca impone nada. Él te dice, escoge. El libre albedrío, tu poder para decidir, la decisión está en tus manos. Escoge pues. Yo te pongo la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge. Lamentablemente el ser humano ha escogido lo malo, la maldición y la muerte. Cuando Jesús llegó a Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no has querido? Ahora tu casa es dejada desierta y no me verán más hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y ¿saben qué? Después de esa declaración, Israel no ha vuelto a ver a Jesús. Siguen esperando a su Mesías. Y su Mesías vino y no lo conocieron. Porque eso dice el apóstol Juan: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero más a todos los que conocieron y los que creyeron en su nombre, les dio derecho y voluntad de ser hechos hijos de Dios. Es bien interesante. Dios siempre está queriendo juntarnos, salvarnos. Pero el hombre sigue rechazándole, sigue rechazando a Dios. Y miren, yo tengo que exhortar a la iglesia, hermanos, porque todo aquello que Dios nos ha traído como bendición, no lo anhelamos, no lo deseamos verdaderamente. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no deseamos, no tenemos convicción, ni para vivir esa vida que Dios quiere. Dios es un Padre bueno. Él no quiere el mal para sus hijos. Él quiere bendecirnos. Él le dijo al pueblo de Israel: cuando el enemigo venga, uno de ustedes va a destruir a 1000, le dijo. Pero como no hicieron caso, fue al revés. Uno de ellos hacía oír a 1000 del pueblo de Israel. Pero Dios tiene gracia y misericordia y nos sigue esperando. Y tenemos nosotros que hacer las cosas. Quiero que leamos 1 Corintios 6:12, porque es bien interesante lo que dice acá. 1 Corintios 6:12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguno. Otra vez el libre albedrío. Usted puede hacer todo. Todo puede hacerlo. ¿Pero qué dice ahí? Dice: no todo conviene. ¿Pero que lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Pero usted tiene que ver si conviene o no conviene hacer aquello. Luego dice: todo me es lícito, o sea, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Usted tiene que ejercitar libre albedrío, dominio propio, va relacionado con esto. Y aunque podamos decidir a lo que nos dé la gana, por decir así, no todo
es bueno hacerlo. Y lo comprueba más adelante 1 Corintios 10:23. Vamos a leerlo también. 1 Corintios 10:23 dice: nuevamente todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Lo ve? En una parte dice: no me dejaré dominar por ninguno de ellos. Y luego dice: no todo edifica. Como hijos de Dios debemos tener discernimiento y pedirle a Dios para que al ejercer nuestro libre albedrío lo ejerzamos de una manera correcta y apropiada. Por eso tenemos que tomar buenas decisiones. Quiero ponerle un ejemplo de un joven que, estando en el lugar más propicio para la tentación y para perderse, por decirlo así, él toma una buena decisión. Y estoy hablando de Daniel. Vamos a ver Daniel 1, del 8 al 9. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando hubo el sitio contra Jerusalén, fueron llevados, ¿verdad?, y puestos al orden y servicio del rey de Babilonia. Y dice aquí: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué había pasado acá? Ellos, como eran nobles y eran jóvenes y eran sabios, fueron llevados a la presencia del rey y fueron entregados a los que los preparaban, que los instruían, para que aprendiesen las reglas, los idiomas y las leyes de este reino de Babilonia. Pero eran llevados a un lugar donde eran alimentados con todo alimento que provenía de la casa del rey. Ahora, usted puede decir: pero ¿qué tiene de malo comer esa comida del rey? Oiga lo que dijo ahí: a contaminarse. ¿Por qué se iban a contaminar ellos? Porque toda comida que el rey comía o bebía antes era sacrificada a los ídolos, a sus dioses. Y luego que era sacrificada y eso había servido para adoración a los ídolos, era repartida entre los sacerdotes, el rey y el pueblo. Daniel no quería comer comida sacrificada a los ídolos y propuso en su corazón entonces no contaminarse. A veces hemos visto, y yo he conocido personas, también usted las ha conocido, que van a un lugar de gobierno, son nombrados ministros, diputados y otros nombres, y estando en ese lugar de gobierno, hay fiestas, hay comida, hay bebida, hay de todo, y terminan, en vez de dar testimonio en ese lugar, contaminándose, destruyendo su matrimonio, cambiando a su esposa, dejando a sus hijos y perdiendo toda dignidad. Eso sucede mucho, porque es fácil lo que el mundo provee y no te cuesta nada. Es fácil tomar lo que no te cuesta y hacerlo fiesta. Ahora, Daniel no quiso hacer eso. Propuso en su corazón. Ese es el libre albedrío. Cuando usted propone en su corazón no contaminarse. Jóvenes, Daniel y sus amigos, que eran 3 más de ellos, propusieron en su corazón no contaminarse.
¿Qué va a proponer usted hoy día? ¿Qué va a proponer cuando le ponen en la mesa todo servido? Todo en este mundo está ofrecido a los ídolos, no a Dios. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Como cristiano tiene dos opciones y Dios no le va a obligar, ni el pastor le va a obligar. Bueno, hay iglesias que los obligan, pero en esta no. Yo prefiero que salga del corazón de ustedes el servicio a Dios, la obediencia a Dios y el seguir al Señor que obligarlos. Pastor, oblígalos a venir. No, no sirve. Oblígalos a ofrendar. No nos sirve. Oblígalos a diezmar. No nos sirve. Si usted no lo hace de todo corazón, no tiene fe y no agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando usted decide, Daniel decidió en fe no pecar contra su Dios, guardarse para su Dios, dice que Dios lo puso en gracia y en buena voluntad con los servidores. Hicieron la prueba y comieron solo legumbres, no porque fuera prohibido comer carne, no, porque la carne era sacrificada a los ídolos y no quisieron contaminarse. Pero Dios los bendijo. Cuando hicieron la prueba, ellos estaban más robustos y fuertes que todos los demás que comían de la demás comida. Amén. Esa es la gloria del Señor. Usted tiene que decidir. Ese es el libre albedrío. Que tomemos la decisión, buenas decisiones. Daniel tomó la mejor elección. Vamos a ver otro ejemplo, acá en la Biblia también. Vamos a leer el libro de Josué 24, del 14 al 15. Josué 24, del 14 al 15. Puede buscarlo por ahí. Y vamos a leerlo. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora bien, y si mal os parece servir a Jehová, escogió hoy a quien van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor? Josué se reúne con el pueblo. Él ya está viejo, él sabe que va a partir, pero tiene que exhortar al pueblo de Israel. Y les habla, porque cuando salieron de Egipto, ellos adoraban a ídolos. Por eso fue fácil que hicieran un becerro de oro y lo adoraran, aún en la presencia de Dios que se les había revelado. Estaban tan entregados a la idolatría, al mundo, que desobedecieron rápidamente. Entonces les dice Josué: ustedes ya sirvieron a todos esos dioses. Ahora, estamos habitando en la tierra de los amorreos y ellos adoran a Baal, que es un demonio, adoran a Astorete, otro demonio, todos eran espíritus malos, que el culto era prostitución y sacrificio de los niños a ellos, mataban a los niños. Entonces les dice Josué: escojan a quién servir. Si mal les parece, si a ustedes les va mal, piensen si les va mal sirviendo a Dios. Piénsenlo, les dice él. Y si no les parece, bueno, entonces decidan a quién van a servir. Pero yo y mi casa nos vamos a mantener firmes y serviremos a Jehová. Vivimos en un mundo lleno de religión. Nuestros padres fueron idólatras. Nosotros estuvimos en la idolatría también. Estuvimos viviendo en el pecado
en una religión que nos permitía hacer todo lo que nosotros queríamos, menos adorar a Dios, menos honrar a Dios, y así le gusta al hombre. Una iglesia, una religión que le permita vivir en el pecado. Pero la verdadera religión cristiana no lo permite, pero no te obliga. Es tu decisión. Escoge la salvación, la vida eterna, o escoge la condenación, el infierno para toda la eternidad. Tú tienes que tomar la decisión. El pueblo de Israel estaba en una encrucijada, estaba puesto en el momento donde tenía que tomar una decisión, pero no la tomó sabiamente. Vamos a ver más adelante, el pueblo se perdió y se desenfrenó, aunque Dios nunca lo dejó y lo volvió a rescatar. Pero en este caso Josué le estaba diciendo, yo lo traigo a colación hoy porque estamos viendo, ¿verdad?, que tenemos que tomar una decisión, una elección siempre. Nuestro libre albedrío debe de ser puesto a funcionar. Es el ingrediente necesario para el amor verdadero. Tú tienes que decidir amar a Dios todo corazón o rechazarle. Entonces, Josué les está diciendo, escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas palabras resuenan todavía en nuestros oídos. ¿Estás tú como varón de Dios en la casa? ¿Estás tú como mujer de Dios en la casa? ¿Está la casa verdaderamente sirviendo a Dios? ¿Están tus hijos verdaderamente sirviendo a Dios? ¿Estás haciendo algo, orando por ellos para que puedan volverse a Dios? Si no lo estamos haciendo, mis hermanos, es bueno que lo hagamos. Es bueno que lo hagamos. No esperemos que venga la maldición como le vino al pueblo de Israel. No esperemos que venga la muerte como le vino al pueblo de Israel. No esperemos que venga pobreza y destrucción como le vino al pueblo de Israel por haber dejado al Señor. Él les dijo, escojan. Y ellos escogieron el mal. Por eso, mis hermanos, debemos tomar decisiones. Y yo les aseguro que si oramos por nuestra casa y no bajamos nuestra oración, Dios va a hacer cosas grandes. Hoy estamos viendo señales, guerras, enfermedades, maldiciones, muertes, terremotos, hay muchas cosas sucediendo. Pero es diferente cuando tú tomas una decisión para que venga la presencia de Dios y echemos fuera todo temor, echemos fuera toda enfermedad, echemos fuera todo dolor. Tenemos que estar en oración buscando a nuestro Dios. Ahora, yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer en cuanto a nuestra vida personal? Y voy a repetir un versículo que el domingo pasado se hacía para que vean que es nuestra decisión en todo lo que hagamos. Y vamos a leer Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez la elección. ¿Quién decide? Yo, usted. Yo tengo que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu para vivir. En otras palabras, decida. Decida otra vez entre la vida y la muerte. Ahora, no es fácil vivir una vida cristiana verdadera. Hay una lucha. Pero como Daniel podemos tomar la decisión y Dios nos va a honrar. Vamos a leer entonces Gálatas 5, 16 y 17. Leamos Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues,
andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Va a haber una oposición cuando tú quieras servir a Dios. Va a haber una oposición cuando decidas seguir al Señor. Pero si tú te mantienes firme, la carne va a morir. Si tú no decides correctamente, los deseos de la carne van a vivir y te van a dominar. Siempre el libre albedrío. ¿A qué lado nos vamos a poner? Y un versículo que nos va a dar la clave para todo, que vamos a amarrar lo que estamos diciendo, es Santiago 1, del 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vas a encontrarte en una encrucijada. ¿A qué lado te vas a poner? Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno tiene que decidir. Dice que el pecado tiene una transición. Primero dice, la persona es atraída de su propio deseo, porque nunca hacemos nada si no lo deseamos. Hay personas que dicen, es que me sorprendió el pecado. Nunca nos sorprende el pecado. Siempre estamos meditando y pensando lo que queremos hacer. Lo meditamos, lo calculamos. Viene la concupiscencia, o sea, el deseo. Entonces, ahí usted tiene que tomar el libre albedrío, la decisión. ¿Qué va a hacer? Va a venir el pensamiento. Hasta ahí no ha pecado. Viene un deseo, ¿verdad? Hasta ahí no ha pecado. Pero luego dice que ese deseo también es atraído por el pecado. Todavía en el área de atracción me está atrayendo, está el deseo, está atrayendo, pero hasta ahí no ha pecado. Pero luego dice seducido. Cuando ya te seduce en tu mente, ahí es donde ya fallaste. No lo has hecho, pero ya decidiste en tu mente y en tu corazón hacerlo. Uno no se vuelve, dice la Biblia, asesino con ir a matar a una persona físicamente. Lo hace cuando piensa, dice. Si usted piensa matar a alguien, ya lo mató. Lo mismo podría decir, ¿verdad? Cuando dice, si usted codicia a una mujer, ya adulteró. Eso decía Jesús. Si yo tomo la decisión de hacer algo malo en ese momento y me seduce y decido hacerlo, aunque no lo haya hecho, ya lo hice. Por eso es que debemos de arrepentirnos delante de Dios. Ahora, miren después que dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado lo pone como una mujer encinta, una mujer que se embaraza. La persona se embaraza del pecado y luego lo da a luz. Y cuando sale el pecado, lo mata, trae la muerte. Todo es un proceso en la vida. Ahora, dice que va a venir el pecado y va a producir una atracción. Ahí es donde nosotros debemos decidir no contaminarnos con la comida del rey. Cuando usted lo hace, entonces Dios le cubre. Él da mayor gracia al humilde. Dice, resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Dios nos ha dado el poder de elegir.
pero siempre nos advierte de las consecuencias de nuestras decisiones. Dios es un buen padre y quiere lo mejor para sus hijos. Entonces no queda más que obedecer o llevar las consecuencias de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Entonces, mis hermanos, para llegar al final de esto, el libre albedrío es el ingrediente que Dios pone para que usted demuestre el verdadero amor. No hay un verdadero amor si no es probado. Y usted tiene que decidir si ama a Dios o no lo ama. Solo quiero recordarles lo que dijo Josué una vez más. En Josué 24:15 él dijo: si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién servir. ¿Les parece mal ser cristianos, mis hermanos? ¿Les parece mal servir al Señor? Bueno, dice Josué, si mal os parece, entonces escojan. Escojan los ídolos o escojan servir a Dios. Pero luego termina diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que tomar buenas decisiones y hacer una elección. Hoy es un día especial. Hoy estuvimos en la mañana compartiendo la cena del Señor y vimos cómo esto se va juntando una cosa con otra. Es una decisión venir a tomar la cena del Señor. Es una decisión congregarnos. Es una decisión amar a Dios. Es una decisión servirle. Por eso Él puso el libre albedrío. Quizás alguno diga: ¿por qué Dios entonces no nos puso verdaderamente a un chip para que fuéramos obedientes en todo? No comprobaría si usted ama a Dios verdaderamente. Pero cuando usted elige amarlo, se da cuenta que usted es un ser que Dios creó con una capacidad de decidir y que es un ser individual, creado a la imagen y semejanza de Dios. Qué lindo cuando el hombre decide servir a Dios. Hay otras criaturas que fueron hechas no a semejanza de Dios, pero con la gloria de Dios. Los ángeles. ¿Saben eso? Dios les puso esa capacidad de elegir hacer lo bueno o lo malo. Y hubo uno que se llama Diablo y Satanás, que eligió rebelarse contra Dios. Y cuando se rebeló, llevó consigo una tercera parte de ángeles de los cielos, que también se rebelaron y desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de hacerlo. Dios hace a sus criaturas con la capacidad de amarle o rechazarle. Pero ahí es donde se muestra el verdadero amor. Cuando tomamos la decisión de seguirle sin que nadie nos coaccione, sin que nadie nos presione, sin que nadie nos obligue. Por eso es que el verdadero amor no es un sentimiento, es una decisión, es una elección. Y vamos a orar en este momento general y después vamos a quedarnos orando de otra manera. Oremos. Incline su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Gracias te damos porque pusiste en nosotros esta capacidad, esta cualidad de tener un libre albedrío. Señor, nos hiciste únicos, nos hiciste auténticos
y nos diste el regalo de poder elegir entre la vida y la muerte. Nos diste libre albedrío para elegir amarte o no amarte, trayéndonos al entendimiento de que al hacerlo te amaríamos verdaderamente con un amor genuino, capaz de trascender cualquier tipo de obstáculos. Señor, yo presento mi vida primeramente y presento la vida de esta iglesia y presento la vida de muchos cristianos que están oyendo o van a oír esta plática, para que hagan una buena elección, para que decidan en su corazón servirte y amarte. Vivimos tiempos difíciles donde hacer una elección va a estar duro, hasta nos puede costar inclusive nuestra vida, pero tú estarás ahí para ayudarnos, tú estarás ahí para fortalecernos, porque si Dios es contra nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Además, Señor, más poderoso el que está con nosotros que todo lo que está en el mundo. Y el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, dice tu palabra. Y eso somos tu iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, sino que tu reino, tu dominio, tu poder será establecido como el único reino y tú como el único Señor de señores y Rey de reyes. Esta mañana a ti te damos la gloria, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias. Muchas gracias. Ahora, mis hermanos, vamos a hacer algo bien interesante. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero que se reúnan como familias. Los que estén como familia,